¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien, bien? Ustedes saben que acá tengo las notas, pero cuando te toca predicar es como que se nublan las notas. Parece que veo y no entiendo nada de lo que escribí. Así que bueno, vamos a confiar en Dios. Bueno, me tocó el cierre de esta serie. ¿Está confirmado eso? ¿Sí? Ok. Y los demás pastores, la verdad que me dejaron la vara muy, muy, muy alta. Y yo no traje nada, no traje herramientas, no traje la cruz de madera, tampoco traje videíto y ni siquiera una foto, o por lo menos una foto de alguien llorando ahí como para que pase algo. En las nubes dice Así que no sé qué voy a hacer. No sé si llamo a alguien que hable en lengua al final y cerramos la serie así, pero no hay intérprete. Así que no lo puedo hacer. La Biblia dice que no se puede, así que no lo puedo hacer. Así que no, bueno, vamos a orar y vamos a empezar con esta enseñanza y que el Señor realmente haga su obra. Bueno, papá, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Padre, tú eres el centro y el motivo por el cual hacemos todo, Señor. Tú eres el centro de este lugar, eres el centro de adoración en el cielo, eres el centro de todas las cosas y todas las cosas tienen sentido, Señor, porque vos estás ahí. Solo queremos aprender más de vos, solo queremos amarte más y servirte con verdadero amor, Señor. Hoy te pido, Padre, que tu Espíritu nos hable. Solo soy un instrumento más, Señor. Pero tú eres, Señor, quien va a hablar. Habla, Señor, y que tu palabra, Señor, hoy traiga verdadera libertad a nuestras vidas, Señor. Te amamos, Jesús, y te doy gracias. En tu nombre santo. Amén y amén. Ok. No estoy para nada acostumbrado a escuchar mi voz. Como que en la casita juego de local y puedo gritar. Acá es como que me cuesta un poquito. Bien, estamos terminando esta serie del Evangelio para la Vida. Y como saben, ya hemos hablado varios temas. Hemos hablado de esperanza, gozo, amor, paz, justicia y un montón de temas que yo no sé ustedes, pero la verdad que yo siempre consideré que cuando uno hablaba del Evangelio solamente era predicar de Cristo. O sea, yo entendía la buena noticia como solamente decir, bueno, Cristo en su muerte y en su resurrección, lo cual es una parte muy importante. Pero con todas estas enseñanzas y también con todo lo que hemos aprendido a lo largo de la casa de iglesia, yo me doy cuenta que este Evangelio quizás siempre fue así, pero entiendo que es una cuestión eterna. Este Evangelio está desde el principio y es hasta el final. Y realmente no estamos ni a la mitad de comprender la profundidad de lo que es el Evangelio de Cristo. Este es un mensaje eterno, hermanos. O sea, Cristo va a venir en su segunda venida y nos va a seguir explicando estas cosas. Este mensaje es tan profundo, es tan poderoso, que yo creo que la iglesia viene hablando de esto hace más de 2000 años. Venimos aprendiendo de Cristo, venimos aprendiendo de qué profunda es esta persona, venimos aprendiendo de qué profundo es el Evangelio. Han pasado 2000 años y yo me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, que todavía no sabemos la profundidad que esconde este mensaje. Este mensaje es un mensaje poderoso, es un mensaje eterno. La obra de la cruz es tan poderosa como el mismo corazón de Dios. Déjame decirte que... Bien, Agnes, gracias. Ella hace su parte. Déjame decirte que este mensaje que estamos predicando, que estamos enseñando, que todos juntos estamos aprendiendo, que tiene que ver con la obra de Cristo y todo lo que se está desatando a través de eso, es un mensaje que si vos lees la Biblia, hay margen bíblico para entender esto. Ni siquiera los principados y las potestades de este mundo lo entendían. Ni siquiera los ángeles del cielo sabían del todo qué iba a pasar en esa cruz. Lo que pasó en esa cruz estremeció el mundo espiritual, estremeció los cielos, estremeció la tierra, dejó a todo el mundo en jaque. Lo que realmente pasó en esa cruz podemos decir que fue
que solo Dios lo entiende. Déjame decirte que el Padre entiende lo que pasó sobre su Hijo en ese momento. Lo que el Padre estaba permitiendo que le pase al Hijo es tan profundo, hermanos, que necesitamos del Espíritu para entenderlo. Lo que pasó en esa cruz tranquilamente podemos decir que fue pura gracia líquida. Y digo líquida porque es literal. La sangre del Señor estaba corriendo por todo su cuerpo, estaba corriendo por esa cruz y era la señal de que ahora esa sangre estaba rompiendo algo que era imposible. Esa sangre estaba abriendo, rompiendo un velo, estaba extendiendo una escalera desde la tierra al cielo para tener acceso a Dios. Por eso, hermanos, sé que podemos estar toda la vida hablando del Evangelio. Cristo va a seguir hablando del Evangelio. Este es un mensaje eterno. Este mensaje es el centro del cielo. Lo que hoy nos toca es el Evangelio de la gracia. Y quiero nomás compartir un versículo bíblico que si le prestamos atención es suficiente. Esto está en San Juan, capítulo 1, versículo del 14 al 17. Saben que hemos leído esto muchas veces, pero hay una gran verdad acá que yo desconocía del todo, no lo entendía del todo. Ya voy a leer. Miren, algo que aprendí. Cada vez que la presencia de Dios se manifestaba en un lugar, o que la presencia de Dios se manifestaba en una persona, si vos has sentido la presencia de Dios en este lugar, o cada vez que sentiste la presencia de Dios en tu casa o en cualquier circunstancia, lo primero que estabas sintiendo era gracia. La presencia de Dios está compuesta por gracia. Yo no entendía acerca de esto. Sé que conocemos los versículos que Dios habla de su gracia y sabemos que somos salvos por gracia, pero lo primero que vos al acercarte a Cristo, si Cristo se acerca a vos, lo primero que está pasando antes de que Cristo hable, antes de que suceda un milagro, antes de que Dios te dé una palabra de sabiduría, vos estás sintiendo su gracia. Ustedes saben que los primeros discípulos estuvieron en el monte de la transfiguración. Juan estuvo en el monte de la transfiguración. Juan vio su gloria. Y él entendió que la gloria de Dios estaba compuesta en parte con gracia. ¿Se entiende? La gloria de Dios. ¿Vieron cuando leemos en la Biblia que se manifestaba en el monte Sinaí y las nubes y todo eso? Lo primero que estaban sintiendo era gracia. Había una gracia que empezaba a emanar de esa presencia de Dios. Y quiero que leamos San Juan, ahí, versículo 14, capítulo 1, versículo 14. Juan estuvo en el monte de la transfiguración con Cristo, o sea, Juan vio la gloria de Cristo. Y él escribió lo siguiente, y dijo, y la palabra se hizo carne, sabemos que es Dios, que es Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. Juan relaciona estas dos palabras, la gloria con la gracia. Y si vos seguís leyendo más adelante, el versículo 15 dice, de la palabra Juan dio testimonio y clamó diciendo, de aquel que es la palabra, es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Y el versículo 16 dice, ciertamente de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Miren, algo que yo, como dije recién, no entendía del todo, y me ayudó a entender un libro que leí que se llama El despertar de la gracia, de Charles Swindoll.
es que realmente lo que hacía especial a Jesucristo era que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Ahora, pues, ¿podemos entender esto por un segundo? Imagínate, yo no sé cómo ustedes imaginan a Jesús, pero imagínate su rostro o sus ojos están llenos de gracia y de verdad. ¿Saben que yo pensaba que lo que hacía a Cristo especial era como la combinación de todo? Que era el Hijo de Dios, su sabiduría, su santidad, su poder, y eso realmente es verdad. Pero algo que yo por lo menos yo no podía entender, que la esencia más sobresaliente de Cristo es su gracia. ¿Dónde está esta gracia? Porque aprendí que Jesús nunca usó esta palabra. Jesús nunca habló de la gracia, y al mismo tiempo la gracia está plasmada en toda la Biblia. Fácilmente puedes encontrar más de 40 versículos bíblicos que hablan de la gracia. Entonces, si la gracia está plasmada en toda la Biblia, básicamente es como esos actores principales que se tendrían que llevar todo el crédito, pero por alguna razón son tan humildes que no quieren salir. La gracia siempre estuvo ahí. La gracia es lo primero. Miren, cuando la mujer que fue sorprendida en adulterio, la traen a Cristo, ¿qué es lo primero que pasó en esa escena? La gracia. La gracia se estaba manifestando en ese lugar. Primero se manifiesta la gracia y después venía el milagro. Después venía la liberación. Después venía la sanidad. Después venía la palabra de sabiduría. Después todos quedaban con la boca abierta. Pero lo primero que rodeaba la situación era gracia. Jesucristo, mirando esa situación, lo primero que empezaba a salir de su cuerpo, lo primero que sale de su esencia, en sus ojos y en su palabra, es una gracia que te está envolviendo, que está rodeando la situación. Después Él va a actuar. Eso, hermanos, es gracia. Gracia es que Cristo, estando crucificado, y estando los soldados romanos que le pegaban o se reían de Él, Él diga: Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Eso es gracia. Eso realmente es gracia. Los primeros discípulos de Cristo quedaron totalmente impactados por esta gracia. Ellos fueron transformados por ella. Pensemos que estos hombres, al igual que los religiosos de ese tiempo, pensemos un segundo esto, solo podían pensar en Dios a través de una serie de requisitos o de cosas que tenían que hacer. Ellos tenían la ley de Moisés, que ya era media complicada, pero malinterpretando la ley de Moisés, el sistema religioso de ese tiempo fue agregando un sinfín de cosas y volvieron esta ley de Moisés algo insoportable e insostenible. Hermanos, la ley de Moisés en sí no era mala. La ley de Moisés eran las normas que Dios tenía para un pueblo santo. Y al mismo tiempo esa ley exponía el pecado. Era importante que los humanos se den cuenta de que son pecadores. Y al mismo tiempo esa ley exponía la necesidad de un Salvador. Pero a esa misma ley le agregaron tantas cosas que era imposible ni siquiera entenderla. Solo se podía entender la letra. Ellos entendían la letra, pero no el espíritu con el cual había sido escrita la ley. Jesucristo vino a liberar o a liberarnos de un sistema religioso opresor que nos tenía a todos de alguna manera cautivos. Y por esa misma razón Jesucristo fue mal interpretado, fue odiado y hasta asesinado. Hermanos, no podían entender
en ese tiempo no podían entender, y quizá ahora también nos pasa, no podían entender que Jesucristo venía a traer un evangelio de gracia. Era cierto, Él tiene su lago de fuego, hablamos de esto el domingo pasado. Pero Él se complace más en darnos este mensaje que ahora que Él pagó el precio, la gracia está disponible. En ese tiempo no podían entender eso. El sistema religioso de ese momento fue el sistema que más oprimió a Cristo, inclusive a la iglesia en los primeros comienzos. ¿Qué es la gracia? Bueno, acá anoté. En término hebreo, en un principio, tenía el significado de agacharse o inclinarse. Con el paso del tiempo, se fue transformando en la idea de conceder un favor. Básicamente podríamos decir que la gracia es conceder un favor a alguien que no se lo merece. Y desde el punto de vista bíblico sería conceder un favor a alguien que no importa cuánto haga por merecerlos, jamás estará a la altura de ese favor. Lo que Dios hizo por nosotros, no hay nada que podamos hacer para merecerlo. El apóstol Pablo va a decir en Efesios 2, 8 y 9, va a decir, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es el resultado de obras, para que nadie se vanaglorie. Hermanos, realmente es la gracia, y entender la gracia es lo que nos da una profunda salvación y libertad. Este mensaje que Cristo vino a hablar es esto, es decir, ahora ustedes tienen una posibilidad. Antes de Cristo y antes de su gracia, ninguno de nosotros tenía una posibilidad con el pecado. Hermanos, es imposible vencer al pecado. Yo no sé si vos te acordás cómo eras antes de haber conocido al Señor. Yo me acuerdo. No había chance de que yo pueda enfrentarme al pecado. Era tan esclavo del pecado que ni siquiera sabía. Era tanto su dominio y es tanto el dominio del pecado que ni siquiera nos damos cuenta. Estábamos perdidos, estábamos en los dominios de la oscuridad, a la merced de Satanás. Esa era nuestra condición. De hecho, esa es tu condición si todavía no estás entendiendo la gracia de Cristo. Pablo va a decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia en su paciencia. Ha pasado por alto los pecados pasados. Esto estudiaron el domingo pasado. Miren, la palabra de Dios nos enseña que estamos bajo la gracia de Cristo y que ahora realmente podemos vivir una vida de libertad. De hecho, tener opciones de decirle no al pecado, eso es verdadera libertad. Ahora bien, miren, sé que muchos de nosotros conocemos estos pasajes bíblicos. Ustedes podrían enseñar esto, pero esta persona, este autor que cité recién, dice una cosa es creer en la gracia y otra cosa es vivirla. Y es muy cierto. Muchos de nosotros podemos saber de memoria. Yo sé que si sos cristianos de más de 5 o 6 años, ya estos versículos los sabes de memoria. Pero una cosa es saber esto de memoria y otra cosa es vivir esto. Pablo va a decir, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Fíjense que dice, ya no tendrá poder sobre ustedes. Pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, la gracia de Cristo
es realmente poderosa y entenderla y comprenderla es lo que realmente nos da una profunda libertad. Podemos decir que si todavía hay pecados en nuestra vida, los cuales lo hay, que por ahí nos cuestan resolver, quizás es porque todavía no estamos dejando que la gracia de Cristo actúe en esos lugares. Como todo lo hermoso que tiene Dios, este es un mensaje hermoso. Esta preciosa gracia tiene enemigos. Y quizá algunos de estos 4 enemigos que voy a nombrar pueden ser la causa del por qué todavía no podemos vivir en la gracia o vivir este verdadero mensaje. Como todo lo que viene del Señor tiene enemigos. ¿Cuál es el enemigo número 1 de Dios y de nuestras vidas? El diablo, Satanás. Miren, un dato curioso. Algunos teólogos llegan a la conclusión de que Satanás fue el primero en escuchar el Evangelio. Muy loco. Tiene sentido. Ustedes saben lo que Dios le dijo en Génesis, que su simiente iba a estar en guerra contra la simiente de la mujer, y desde la simiente de la mujer iba a nacer a alguien que le iba a dar en la cabeza, mientras él le iba a dar en el talón, ¿verdad? Algunos llegan a la conclusión de que ese día Satanás escuchó el Evangelio por primera vez. Es un dato interesante. Miren, quiero nombrar 4 enemigos de esta gracia. El primer enemigo son las acusaciones. El nombre de Satanás, uno de sus significados es el acusador. Miren, hermanos, si hay algo que ya Satanás no puede hacer es acusarte en los lugares celestiales, porque él fue derrotado por la gracia de Cristo. Este ser se enfrenta a la gracia de Dios mucho tiempo antes de recibir la tremenda paliza que se llevó en la cruz. Miren, yo quiero que veamos un ejemplo, porque es impresionante. Es un ejemplo bíblico que nos deja la Biblia de cómo actuaba o cómo actúa este ser. La acusación de Satanás es tan fuerte que no nos deja ver la gracia de Cristo en nuestras vidas. Y esto está, si querés leerlo o no, es medio largo, si no me escuchás, pero esto está en Zacarías 3. Zacarías 3, versículo 1 al 4. Es un pasaje bíblico tremendo. Y quiero poner un poco de contexto. Zacarías 3 va a tener una visión del mundo espiritual de lo que estaba pasando en la vida de Josué. Josué era el sumo sacerdote de ese tiempo. El contexto es, el rey de Persia, Darío, había liberado a su pueblo. Era tiempo de construir la muralla. ¿Se acuerdan que hemos visto esto y hemos estudiado esto? En el tiempo de Nehemías, de Esdras, de volver a reconstruir el templo. Bueno, Dios había levantado un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote se llamaba Josué. Josué, por varios motivos, había perdido su identidad. De hecho, él había caído en pecado. Si ustedes leen la historia, Josué se fue al pasto. Josué tenía una gran responsabilidad ante Dios y ante el pueblo. Él tenía la responsabilidad de mantener ese fuego encendido en el altar, pero Josué había perdido eso. Zacarías, que era el profeta de ese tiempo, va a tener una visión de qué es lo que estaba pasando con este tipo. Y lo que ve Zacarías, él ve en el mundo espiritual algo que estaba pasando en la vida de Josué, que era reflejo de su estado en el plano físico. Hermano, esto es muy real. Muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo en este plano físico también son el resultado de cosas que están pasando en un plano espiritual. La Biblia no nos deja esto como una simple historia. Esto es algo real, es verdadero y es algo que el Dios le permite a Zacarías ver
para poder entender qué estaba pasando con esta persona. Y si leemos Zacarías 3, nos vamos a encontrar con un tribunal. El versículo 1 de Zacarías 3 dice algo así. Luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué. Este es Zacarías viendo a Josué. Miren esto, que estaba delante del ángel del Señor. Ya saben quién es el ángel del Señor, ¿verdad? Gracias a Dios. No es fácil para nosotros. Hasta Google te lo responde. Es Jesucristo. El ángel del Señor, cada vez que en el Antiguo Testamento vos ves que apareció el ángel del Señor, es Jesucristo. Miren lo que dice. Estaba el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás, dispuesto a acusarlo. Pero el Señor le dijo a Satanás: yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Yo escogí a Jerusalén, yo he rescatado a este hombre del fuego como un tizón. Yo soy el Señor y te reprendo. Como Josué estaba delante del ángel y su ropa estaba muy sucia, el ángel ordenó a los que estaban a su servicio: quítenle esa ropa tan sucia. Y a Josué le dijo: date cuenta de que ya te he limpiado y de que te he vestido con ropas de galas. Hermano, lo que estaba pasando en este lugar es algo que pasa en el mundo espiritual. Miren, yo ya no sé, ahora que Cristo ya pagó el precio, yo ya no sé si Satanás es literal, ya puede llegar a Dios. Eso yo lo desconozco. Pero sí sé que Satanás, a través de la acusación, nos dispara sus dardos encendidos para que nosotros no podamos ver a Dios y a su gracia. Lo que está pasando acá, hermanos, Satanás estaba acusando a Josué con la verdad. Josué se había ido al pasto y Satanás tenía la posta para acusarlo. Tenía cada detalle de su vida. Tenía anotado en un papel y estaba esperando que Dios diga: ok, dame y te expongo todo, no hay forma. Ahora, en esta historia, Dios mismo dice: no me importa lo que vos tengas para decir de Él. No me interesa, yo lo he escogido. Él para mí no perdió su identidad. Saben que muchas veces nosotros perdemos nuestra identidad, perdemos propósito. A veces pecamos y no sabemos por qué lo hicimos y nos sentimos con esa acusación o nos sentimos que Dios ya nos mira de una forma diferente. Pero hermano, déjame decirte algo, Dios se complace más en la gracia que en la ira. Dios se complace más en este tiempo en decirte: yo te veo bajo la sangre de mi Hijo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que Satanás tenga que decir, yo ahora te veo bajo la sangre de mi Hijo. Vos olés a mi Hijo. Que si no estuviera esa sangre, ahí está el lago de fuego. Eso también es cierto. Pero Dios reprende a Satanás y ni siquiera lo deja hablar. Yo te puedo decir que esto realmente pasa en tu vida y pasa en mi vida. Dios reprende a Satanás. No le importa. Hermanos, literalmente le dice: no me importa. No me importa. No me interesa lo que vos tengas que decir de Él. No me interesa. No es algo que yo estoy viendo. Yo veo con ojos eternos. Yo veo a mi Hijo. Yo veo la sangre en ellos. No me importa. Yo tengo mi gracia y se las quiero extender. Y Él lo viste. El mismo ángel que es Jesucristo manda a sus sirvientes y dicen: quítenle esa ropa, quítenle esa culpa, quítenle esa condenación, reafírmenlo, vuelvan a exhortarlo, porque Él es un sacerdote. Él tiene propósito, Él tiene que estar prendiendo el fuego del altar día y noche. ¿No nos llama el Señor a nosotros, sacerdotes también? Ahora, Satanás no puede contra esta gracia.
Y sabe que no puede. Y como Él ya no puede ir allá a acusarnos porque, hermanos, lo rajaron. Le dijeron, hasta acá llegaste. Ya está. Y si esto pasó hace mucho tiempo antes que la cruz de Cristo, ¿cuánto más cuando el Cordero pagó el precio? Cuando el Padre quedó satisfecho en el sacrificio de su Hijo. Por eso es su gracia, por eso el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia es esto, es que aunque realmente te mereces una condenación, Dios te está diciendo, tengo la salvación. Me complace más decirte esto que mandarte al infierno. No quiero que te vayas al infierno. Tengo esto para vos. Ok. No importa que Satanás tenga cosas para decir acerca nuestro, aunque sea verdad. Él ataca con verdades a medias. La verdad más grande que tenemos es, San Juan va a decir, hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre. Zacarías 3 es una escena de esto que Juan está hablando. A ver, Juan leyó la Biblia, ¿verdad? Claramente, tiene que haber leído en algún momento esto de Zacarías. Y él escribe y dice, abogado tenemos en el cielo. Si alguno peca, tenemos a Jesucristo, que está para ahora. Miren, Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los del mundo. La manera de vencer la acusación del enemigo es que realmente tenemos un abogado que está de nuestro lado y nos representa en la corte celestial. ¿Puedes entender esto o no? Porque esto es real. Esto es real. Un segundo enemigo de la gracia de Cristo es la autosuficiencia. Miren, te quiero leer el significado. Estoy transpirando a full. Dice, condición o estado de quien tiene o obtiene por sí mismo lo que necesita, bastándose a sí mismo y valiéndose por medios propios sin depender de otros. Hermoso significado. Dice, bastándose a sí mismo, valiéndose por medios propios. Miren, la autosuficiencia tiene un hermoso significado para este mundo. Y es muy válido, quizá en muchos aspectos de la vida. Esta llamada autosuficiencia sutilmente es un enemigo de la gracia. Frases como, sé la mejor versión de ti mismo, nunca te rindas, nunca desmayes, vos podés, si te esforzás vas a llegar, podés resistir cualquier obstáculo, podés cumplir tus sueños. ¿Saben que estos son conceptos muy atractivos para nosotros y no podemos negar que estamos influenciados por estas cosas? Vivimos en un mundo donde nos predica que debemos ser fuertes, que son los fuertes los que sobreviven. Ahora, Dios viene a cambiar esta narrativa. ¿Quién es el que dijo en la Biblia? Porque lo saben, por eso hago la pregunta. ¿Quién es el que dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? ¿Quién fue? Pablo. ¿Saben qué? Yo no entendía ese versículo bíblico. ¿Quién de ustedes se considera fuerte? ¿Nadie? Ahora, levanten la mano. ¿Quién se considera débil? Todos. Entonces, todos deberíamos estar fortalecidos por Dios, ¿verdad? Porque el versículo dice, con mi gracia tienen más que suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, Dios acá no está hablando de una debilidad moral, ni está diciendo que nos entreguemos a nuestras pasiones carnales y entonces Él va a actuar. No, Él está diciendo que dejemos de confiar en nosotros mismos.
Este versículo no está relacionado con las pasiones humanas, carnales, y en ese sentido nuestra debilidad. Esto está relacionado en que nosotros confiamos demasiados en nosotros mismos. Y aunque nos cueste aceptarlo, todos nosotros, y me incluyo, en el fondo odiamos ser débiles. Hermanos, vos odias ser débil. Nos cuesta ser débil. Todo el tiempo nos esforzamos por destacarnos. En la personalidad, en el talento, el trabajo. Más de una vez nos creemos sabios en nuestra propia opinión. La mayoría de las cosas en los pequeños asuntos de la vida le mandamos sin consultar a nadie. Y eso es cierto. Y esta manera de vivir aleja la gracia del Señor. Nos aleja de su gracia. ¿Saben por qué? Porque no estamos confiando en Él. Confiamos demasiado en nosotros mismos y nomás lo llamamos a Dios y tenemos un gran pecado que resolver. Pero en los pequeños asuntos de la vida, cada uno muchas veces se maneja sin Dios. Y esa es la respuesta, o en parte la respuesta, ¿por qué también nos cuesta dejar tanto el pecado? ¿Por qué también nos cuesta tanto servir al Señor? Esta autosuficiencia es la esencia del humanismo. Ustedes saben que el humanismo es el solo pensar en mí mismo. Esto es un enemigo de la gracia de Dios y ponete a pensar cuánto tiempo pensás en vos y en tus cosas. Este es un sutil, y digo sutil porque yo creo que todos caemos en esto. Pero esta autosuficiencia es enemigo de Dios, es enemigo de esta gracia. Un tercer enemigo del por qué no podemos muchas veces vivir en la gracia es la religiosidad. ¿Saben cuál es la definición? O una de las definiciones es práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Prácticas y esmero. La mayoría de nosotros podría pensar que no somos religiosos. Yo no sé si ustedes escucharon la frase clásica que te dice un creyente, que te dice, yo no soy de ninguna religión. ¿La escucharon? Quizá le dijeron alguna vez. Yo no tengo religión, tengo una relación con Cristo, te dicen. Está tremendo, porque te dejan, quedaste zarpado. O sea, todas las otras religiones quedaron como, wow, lo que acaba de decir. ¿Y saben qué? Esta es una frase que se dice mucho en el ámbito creyente cristiano. Ahora, hermanos, la religiosidad es algo que está muy bien armado y muy bien pensado y se han filtrado a lo largo de la historia en las iglesias de Cristo. De hecho, fue el sistema religioso uno de los principales enemigos del tiempo de los primeros discípulos, de la primera iglesia. Miren, esto de la religiosidad se basa simplemente en esto. Hermanos, no hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer para agradar a Dios. Y de hecho no deberíamos hacer nada para agradar a Cristo pensando que Él nos va a aceptar más, Él nos va a amar más o Él se va a manifestar más en nuestras vidas. Eso es muy sutil si te pones a pensar. Hermanos, ya Dios, el Padre, quedó satisfecho en el Hijo y Él solamente te ve bajo la sangre de Cristo. Si no, Él no huele la sangre de Cristo en tu vida, te estás esforzando en vano. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que en realidad muchos de nosotros también nos esforzamos para quedar bien adelante de los hombres y eso es más triste todavía. Miren, al igual que Cristo, los primeros discípulos fueron enfrentados por este espíritu de religiosidad. Había personas en ese tiempo que no podían entender la gracia, solo podían ver la palabra sin el espíritu. Es imposible para ellos o para el sistema religioso entender que el servir a Dios es a través de una relación de simplemente amor. Solamente lo amamos y le entendemos, queremos conocerlo y simplemente por eso es todo lo que hacemos.
Si yo tuviera que hacer mérito o para pensar que para que Él, no sé, torcerle el brazo, es un concepto errado. Ahora nosotros tenemos el trono de la gracia. Tenemos un Padre que está solo con los brazos abiertos para recibirnos todo el tiempo. Miren, ustedes saben que Dios no tiene un rostro triste todo el tiempo o un rostro enojado. No, Él tiene un rostro alegre, hermanos. Él nos dio a Cristo. Él nos dio a su Hijo. Él nos los dio por amor. De hecho, Él nos dio lo más preciado del cielo, que era el Espíritu Santo. Si Él nos dio todas esas cosas, lo único que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Él confiadamente, como dice el apóstol Pablo. Pablo va a decir, estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, nombro una lista larga, nada nos va a separar del amor de Dios. Eso es gracia. La gracia es que no hay nada que nos vaya a separar de su amor. Esto es cierto. Intentar con nuestras obras ganarnos el favor de Dios es no entender la gracia, es no comprenderla. Para no extenderme tanto, quiero ir, no sé cómo estoy de tiempo, pero quiero ir a un enemigo, lo cual, este es el cuarto enemigo, hay más, ¿no? Pero solo escribí 4, que tiene que ver con el libertinaje. Judas 1, el versículo 3 y 4. Dice, amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pues por medio de engaño se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo. Miren, podemos sacar mucho de este pasaje, pero quiero hacer foco en el libertinaje. El libertinaje es un enemigo de la gracia de Cristo. Judas nos advierte que por medio de engaños, no lo digo yo, lo dice Judas, hay personas que se han infiltrado a lo largo de la historia en las iglesias predicando un mensaje bastante sutil y atractivo a nuestros oídos. Un mensaje como, por ejemplo, bueno, todos somos pecadores, Dios nos ama a todos, ¿para qué luchar? ¿Para qué esforzarnos? Hermanos, ignorar el sufrimiento y el gran costo que tuvo el sacrificio de Cristo en la cruz es convertir esta preciosa gracia en una gracia barata. Gracia barata es pensar de esta manera, es no dar lucha al mal. Pensar de esta manera es menospreciar la gracia de Cristo. El apóstol Pablo habló mucho de este tema y él reprende a muchos que predicaban que no había que luchar contra el pecado porque estábamos bajo la gracia. Pero es todo lo contrario. Entender la gracia de Cristo es lo que realmente nos hace querer batallar contra el pecado. Entender lo que Él hizo en la cruz, entender lo que Él pasó, lo que se tuvo que hacer, el precio que Él tuvo que pagar, es lo que justamente nos hace querer luchar contra el pecado. Y si caemos, es la misma gracia quien te levanta. Si vos querés experimentar la gracia actúa de esa manera. Primero, te da la capacidad de luchar contra el pecado. Y cuando caes, esa gracia viene, te extiende la mano y te levanta para que sigas adelante. De hecho, no dar resistencia al mal, no dar resistencia al pecado en nuestras vidas es señal de que todavía no hemos conocido o entendido su gracia en profundidad. ¿Quiere alguien acompañarme? Voy a ir al cierre.
Bien. Miren, hermanos, hemos hablado mucho de esto. Este evangelio, y nombraría ya no el evangelio de la gracia, sino el evangelio completo, porque todo lo que hemos estado hablando es el evangelio completo. Tiene el poder realmente de transformar nuestras vidas. Tiene el poder de liberarnos de cadenas profundas del pecado. Tiene el poder de transformar el corazón de las personas, de cambiar vidas que ya no tenían esperanza. Tiene el poder de transformar a la persona más malvada del mundo y hacerla la persona más buena, hacerla la persona más mansa del universo. Pero hay algo en que yo sentía que Dios me hablaba con respecto a la gracia. Y lo quiero compartir. Esta gracia que es poderosa, que venció a Satanás, que si pecas te levanta, que te da la fuerza para luchar, que te envuelve constantemente, que es tan fuerte, es tan poderosa, es una gracia que quiere entrar en tu vida. ¿A dónde? En los pequeños asuntos de la vida. ¿Saben qué? Todos nosotros estamos luchando con pecados que quizás lo podemos ver más que a otros y entonces le damos ahí, y eso está bien porque estamos todos en un proceso de santidad. Pero algo que me mostraba Dios en mis pensamientos cuando preparaba este tema es decirles que yo quiero entrar a los pequeños asuntos de su vida cotidiana, que dejen que mi gracia entre a los quehaceres de la vida, a las cosas pequeñas, a tu andar diario, a lo que haces como mamá, como papá, como hermano. Es ahí donde quiero entrar. Yo sé que esta iglesia habla de mi gracia y es cierto, tiene el poder, pero necesito que me dejen entrar en sus vidas. Hermanos, lo que nos llena a nosotros de ansiedad, lo que nos quita la paz siempre o casi siempre, son los asuntos de la vida cotidiana. Lo que vos tenés que hacer, tu trabajo, cuando tenés que limpiar la casa, cuando tenés que estudiar, cuando tenés que hablar con tu mamá, con tu papá, cuando te cruzas con un hermano en la iglesia. Si hay algo que el Señor me mostraba, en esos pequeños lugares no le dan lugar a mi gracia. Y es a donde yo quiero entrar, porque yo con mi gracia quiero enseñarles cuál es mi voluntad en cada cosa pequeña de la vida. Esta gracia que es enorme y puede transformar a los peores en los mejores, en los más santos. Esta gracia está disponible en tu vida cotidiana y es a donde Dios quiere que le dejes entrar. ¿Saben por qué? Porque Satanás se aprovecha de que nosotros no dejamos entrar esta gracia. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy simple. Cuando simplemente tengo que limpiar mi casa, o lavar los platos, o darle un abrazo a mi esposa, o intentar ser bueno con mi hija, en esos lugares es donde yo debo dejar que esta gracia actúe en mí. Porque honestamente ni la considero. Solamente la tengo cuando vienen las tentaciones, las enfermedades y las grandes cosas. Ahí estoy clamando. Pero en esas cosas pequeñas es donde Dios quiere entrar. Y si dejamos a Dios entrar en esos pequeños asuntos de la vida, Dios se va a encargar de los otros más grandes. Y hago comillas porque estas son las cosas que nos llevan los pensamientos. Por último y no menos importante, la gracia que estamos aprendiendo de Él, que vamos a seguir estudiando porque esto está plasmado en toda la Biblia,
es una gracia que se extiende hacia el prójimo. Hermano, todo lo que hemos hablado, toda esta serie acerca del Evangelio, podría decir el Evangelio completo, termina en una relación directa con tu prójimo. Todo cierra, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos hablado en el verano, cierra en un punto. Primero en vos y Dios, y después Dios te está diciendo, pasa la pelota hacia tu prójimo. Todo lo que hemos aprendido, que hemos estudiado, gozo, paz, justicia, amor, esperanza, gracia, todo lo que hemos estudiado, extendelo hacia tu prójimo. Ahora Dios te dice, ok, me estás mirando a mí, yo estoy con los brazos abiertos, estoy sonriendo, estoy feliz. Satanás está ahí, no me interesa qué tenga para decir de vos, ni lo escucho, ni me interesa. Yo te he visto con ropas de galas y quiero que hagas algo. Ahora mira a quién tenés al lado y extende esto que estás entendiendo de mí, extendéselo a tu prójimo. Empezá a mirar a tu prójimo con más gracia. Empezá a transmitirle a tu prójimo más paz, más esperanza, más justicia. Predicar el Evangelio completo. Hermanos, hay un lago de fuego y que cada día arde más. Pero Dios se complace más en decirte, hoy estás a tiempo de acceder a mi gracia. Y ese es el Evangelio completo. Todo lo que aprendemos en la iglesia a lo largo de las series y series que venimos hablando, siempre termina con tu prójimo. Los 2 mandamientos más importantes: ama a Dios y ama a tu prójimo. Extendamos ojos de gracia hacia nuestros hermanos. Realmente necesitamos ver a nuestros prójimos. Hermanos, los fariseos vivían con actitudes aparentemente justas y santas y tenían sus ojos enfocados en el pecado de los demás. Veamos con más gracia a los demás, incluso a esos hermanitos que mucho les cuesta. Eso es algo que Dios también nos quiere decir, porque Él se complace más en la gracia que en la ira. Toda su vida, en esencia, su vida en la cruz, su vida en la tierra, hasta su muerte en la cruz, la característica, la esencia más sobresaliente de todo lo que hemos estudiado fue la gracia. Ok. Esto termina con mirar a tu prójimo, a los que tenés en tu casa, a los que están cerca tuyo en la iglesia, tus hermanos, tus hermanas, tus padres, tus tíos, tus amigos, amigas. Ahí cierra el ciclo. Si no miramos a nuestro prójimo, hay una desconexión, hermanos. Todo lo que estamos así, si no lo llevamos así, no lo tenemos hacia el prójimo, se desconecta. Es como un circuito en serie. Necesitamos extenderlo. Ok. Voy a orar. Padre del cielo, bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres santo por siempre y para siempre. Y no hay nadie como vos, Señor, ni en el cielo ni en la tierra. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres justo. Padre, bendito sea tu nombre. Bendito sea, Señor Jesucristo. Bendito sea, Espíritu Santo. Bendito eres, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con los brazos abiertos en este día. Gracias, Señor, porque tú has callado la boca de nuestros acusadores, Señor.
de aquellos que son más fuertes que nosotros, que ni siquiera lo vemos. Pero Señor, tú los has vencido. Y yo te quiero pedir, Señor, que vos empieces en este lugar, en mi vida, Señor. Empieza, Señor, a sacar toda esa ropa sucia de las acusaciones del enemigo, de la religión, de la autosuficiencia, del humanismo, Señor, del libertinaje. Empieza a sacar todas estas cosas, Señor, el egoísmo, que no nos dejan ver tu gracia, que no nos dejan vivirla, Señor, que no nos dejan extenderla hacia nuestros prójimos. Hoy te pido, Señor, que seamos libres por tu profunda gracia y verdad. Padre, tú estás lleno de gracia y de verdad. Que este mensaje, Señor, no nos los olvidemos. A ver, Señor, no nos queremos olvidar de vos. No nos queremos olvidar de vos en la semana. No queremos cerrarte las puertas, Señor. Padre, que tu gracia entre en los pequeños asuntos de la vida. Señor, te abrimos esa puerta. Porque no somos capaces, Señor, de hacer nada, absolutamente nada sin ti, Señor. Fuera de vos no podemos hacer nada. Por eso te pido, Señor, que esa gracia esté entrando en este momento a esos lugares donde nunca la dejamos pasar, en esos lugares donde nunca le dimos permiso para que entre. Padre, empieza a revelarnos tu voluntad, Señor. Empieza a revelarnos, Señor, nuestras ropas, Padre, y cambia nuestra manera de mirar a nuestros prójimos, Señor. Que podamos verlos como vos los ves, Señor. Te amamos, Cristo, en tu nombre santo. Amén y amén.